Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Buenas noches, Israel, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿Cómo estás? ¿Todo pues, bien? todo bien, sí, gracias a Dios. Pues el día de hoy tenemos preparado para todas las personas que nos ven, para los entrenadores que están iniciando y pues para los que también ya tienen algo de tiempo y que no sé si presten atención a estos temas que vamos a ver el día de hoy. Les pueda servir para ir mejorando su gestión como entrenadores deportivos de fútbol base. Entonces, el tema o los temas que vamos a ver hoy, que van ligados uno con el otro, es la gestión del error en el fútbol base y la atención y concentración selectiva. Entonces, ¿qué es realmente el error para el niño? El niño cree que error es lo hice mal y eso es lo que tenemos que corregirle en él, que no piense que lo hizo mal, que, que no sea esa la manera en cómo nosotros lo tratemos, sino que ese error le va a proporcionar información para mejorar y es una oportunidad inmediata para corregir. ¿Se me explicó? Claro. Si no hace el chico este cambio, entonces va a seguir fallando, va a seguir cometiendo esos mismos errores o los va a ir incrementando. Entonces, es importantísimo que nosotros corrijamos, pero de una manera eh, más paternal, no tan en el papel del director técnico, de regañar, de llamar la atención, ya que los 5 segundos posteriores al error son fundamentales para que el chico pueda ir formando su carácter y que pueda corregir de manera inmediata. ¿Por qué? Porque pasa estas tres cosas en esos 5 segundos. El niño se bloquea, se puede quedar parado, baja la cabeza en señal de decepción y trae como consecuencia una frustración que puede traer un enojo, un reclamo y se desconecta totalmente del juego. Y la otra, que, que deje de jugar, ¿no? Dependiendo de la categoría en la que esté, el niño pueda pedir su cambio o pueda salirse del campo, ¿no? Decir, yo ya no juego, me retiro. Entonces, qué es lo que buscamos ahí? Pues una reacción inmediata del chico que sea de recuperar nuevamente el balón, que tenga en mente que si lo perdió, por ejemplo, dio un mal pase o no le pegó a la pelota y le llegó al contrario y pudo haber ocasionado jugada de gol, pues que el chico reaccione, recupere, presione, se mueva, se active inmediatamente a la jugada. Claro. ¿Tú cómo ves esto? No, increíble, muy bien. Fíjate, yo creo que lo primero con el error es que el entrenador lo trabaje entendiéndolo, ¿no? O sea, que, no, que al entrenador, o sea, en este caso a nosotros y a los que nos están escuchando, tengan perfectamente claro qué significa cometer un error, ¿no? Porque el error o el peligro o el fracaso estaría en vestir al error de culpa. Ahí está lo peligroso, ¿no? Claro, claro. Eso sería lo más peligroso y el error es neutro, es neutral, es simple y sencillamente información que te está diciendo hay algo que mejorar. Pero si nosotros, el niño comete un error y si externamente nosotros le hacemos sentir que es culpable por lo que hizo, internamente esa experiencia le va a generar una voz dentro de él que le va a estar diciendo, tú eres culpable de que tu equipo haya perdido, tú eres culpable de que haya sucedido esto.
Entonces ahí empieza lo peligroso, ¿no? Claro, porque normalmente ya la regaste, córrele, ¿no? Recupérala, pero son con gritos de estarle dando una instrucción de manera errónea, ¿no? Que es lo que tiene que hacer al final de cuentas, pero las formas cuentan para el chico. Entonces el pegar grito implica que ya hubo una falla y se la estás señalando delante de todos, ¿no? Claro. Sí, el error es una parte bien importante del aprendizaje, o sea, El, atrevernos. ¿Cómo? el error es el gran maestro, ¿no? Pues sí, claro, porque si no te atreves, ¿cómo vas a saber qué eres capaz de hacer o qué no? Te voy a decir una cosa, esto es un tema cultural, bien, es un tema de idiosincrasia del mexicano, creo, ¿no? El no saber convivir con el error. Esa es una de las mayores, no sé cómo llamarlo, si debilidades o no sé si sería una debilidad o un punto débil como tema cultural de nosotros, algo que tenemos bien arraigado y bien metido, que empieza con la falta de preparación del entrenador, en este caso, ¿no? Ahorita pues, estamos hablando del deporte, pero hablando en otros ámbitos también, el tema de la escuela, como que traemos muy metido el tema de que queremos ser o que no podemos no ser perfectos, ¿no? Pero que cometer errores está mal y eso empieza a crecer dentro de nosotros como falta de autoestima y empieza a surgir esa voz interior que nos empieza a limitar, ¿no? Hay un video bien padre de Cristiano Ronaldo, porque si tú ves los ejemplos de los errores que ha cometido Cristiano Ronaldo, y bueno, no solo él, los grandes jugadores, las fallas que han tenido durante toda su vida son muchísimas. O sea, son tantas las fallas que han tenido que por eso son los grandes jugadores que llegan a ser. Claro, es que el error, si tú haces que el chico conviva de manera sana con el error y le enseñas a tener una reacción rápida, inmediata después de haberlo cometido, vas a tener un jugador valioso. Claro, Entonces, puedes fallar 10, pero si de esas 10 metes 2, pues es increíble, ¿no? Porque te sobrepusiste, pero si en vez de haber intentado, simplemente te deshiciste del balón o te pusiste en una posición de que no estabas para recibir otra pelota, pues tú solito, aparte que tú te disminuyes, dejas disminuido a tu equipo, ¿no? Porque es un jugador menos en el campo. claro. Fíjate que el error, más que entrenarte el cuerpo físicamente o tus habilidades, tus destrezas, yo creo que lo que más te ayuda a entrenar es el poder, por lo que hablábamos la vez pasada, la fuerza mental especial, que es súper necesaria. Claro, de hecho este tema va ligado a eso, ¿no? O Sí, sea, ese jugador valioso es porque supo sobreponerse a las situaciones. Entonces ahí empieza a aplicar su fuerza mental especial. claro, porque imagínate que tú como niño, cometes un error y no tienes a alguien que te ayude a gestionar ese error. Internamente vas a decir, uy, soy malísimo, soy el peor, nada me sale bien, ¿no? O sea, y esa voz, si la dejas crecer, se instala y empieza a echar raíces y después sacarla y extirparla es mucho más difícil, ¿no? Entonces, pero también está el cómo ayudas a un niño, porque ok, ya señalamos el error. Ahora, ¿cómo lo ayudas a que esa voz no se instale? Es un trabajo bien difícil porque no solo depende de ti. El deporte es clave y es fundamental en esto porque es experiencia total. El hecho de que te salga algo bien, inmediatamente la autoestima te la avienta hasta arriba totalmente, ¿no? Si cometes 4 o 5 errores y de pronto una te sale bien,
Pero ahí la clave también, todo ese equipo, que el entrenador no te hunda, porque si el entrenador te hunda y te hunde y no se da cuenta que esto que estamos platicando es súper importante, sobre todo con los niños, le estamos tirando una losa que ellos solitos no van a poder quitársela después, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto lo debes de trabajar con los niños no como teoría, sino en situaciones reales, ¿no? Claro, Para ellos, y lo acabas de decir tú, pues tiene que ser sobre el juego. Estar jugando todo el tiempo y estarle eh, coachando sobre el mismo juego y decirle, si perdiste el balón, te escondes o lo recuperas, ¿no? claro, O fallaste un pase, dejas de pedirla o vuelves a intentarlo. O claro, sea, lo vas cuestionando, ¿no? Ahora, ¿te equivocaste? ¿Te quedas en el pasado o sigues jugando? ¿Cuánto tiempo claro, vas lamentando, ¿no? Entonces son cuestiones de ir dirigiendo al chico para que ellos respondan, ¿no? Que piensen, que razonen lo que sucedió y que ellos mismos encuentren la respuesta en ese momento. Pero sobre las mismas situaciones que acaban de suceder. claro. Sí, totalmente. Ahora imagínate, ¿no? Cometes un error, comete un niño un error. Y tú, en lugar de regañarlo, de gritarle y de decirle, oye, ¿por qué no la tocaste? Que ya nos metieron un gol, o perdiste la pelota y casi nos meten un gol, lo que sea, ¿no? Es motivarlo y decirle, no, no pasa nada. Ahora, recupera la pelota y solo ve que tenías más opciones. Tenías la opción de Claro, aquel lado. No la pero viste. vuélvelo a intentar. Claro, sí, sí, vuélvelo a intentar. Ahí, por ejemplo, creo que el hacerle entender al niño que equivocarse no está mal, ¿cómo? ¿No? O sea, primero que nada, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de un niño siempre que sale a jugar lo que sea, quiere ganar. Eso es indudable. No, no conozco un niño que salga con la intención de que, ay, yo quiero salir Mm, a perder. Nadie absolutamente sale diciendo eso, ¿no? Entonces el niño quiere eh, ganar. Ese peso ya lo trae él. Entonces, ¿cómo le ayudas a que esa losa no le pese tanto, ¿no? Diciéndole, esto es muy fácil, no importa si ganas o pierdes, eso no me importa, no me interesa. Lo que me interesa es que siempre en tu cabeza tengas la idea de querer ganar, ¿no? O sea, querer ganar es importante. Pierdes, se puede ganar o se puede perder. Si pierdes la pelota, cometes un error y te equivocas, no pasa nada. Solo inmediatamente recomponlo con esfuerzo. Recupera la claro, pelota. porque las formas cuentan mucho, ¿no? O Claro, sea, puedes ganar, puedes perder, pero la forma en cómo lo hiciste tiene mucho más valor, ¿no? claro. Te digo, Porque, todo es. Ajá, perdón, yo he visto partidos en los cuales han ganado, pero de una manera lamentable, ¿no? claro. Lamentable el equipo cómo ganó, Sí, que para todos los que vimos ese juego, te estoy hablando de partidos por el cual el fair play, ¿no? sí, Hubo una jugada en la que todos se quedan parados y llega el jugador y la mete. sí, Y dices, y por ese gol ganan. Dicen, pues hay formas de ganar y esa fue muy horrible, ¿no? Hay claro, maneras. Y, y también hay formas de perder, que, claro, que, que no se vale cuando lo que estamos hablando, el equipo se desmotiva, ya nadie quiere jugar, ya todo el mundo está enojado, ya todo el mundo no hace esfuerzos. Y ujú, dices, bueno, pues qué fea forma de perder. claro, Entonces, eso se enseña desde chicos, ¿no? Desde la base. Decir, tú tienes que hacer siempre el esfuerzo, no importa cómo pierdas, pero que se vea que el juego, la diversión, el esfuerzo lo hiciste hasta el final, ¿no? claro. Sí, eso que dijiste es bien, bien cierto y bien padre, porque siempre estamos viendo no importa si no ganamos, no importa si no ganamos. Hay formas de ganar, pero también tienes razón, hay formas de perder. Y eso es bien padre también hacérselos ver,
que nunca rendirse, siempre, siempre tener la ilusión de querer ganar. Lo que hablábamos el otro día de la fuerza mental especial. ¿Por qué los alemanes tienen la estadística más alta de remontar partidos cuando van perdiendo? ¿No? Es un tema mental. No se dan por vencidos en ningún momento. Y ahí también entra en juego la esperanza que hay. La esperanza es magia total. De hecho, hay estudios, porque no solo es un tema espiritual, digo, al final somos energía, pero hay manera de demostrar físicamente que la esperanza cambia la iluminación de tu cerebro y te ayuda a resolver problemas de una manera diferente. Hay un estudio de ratas donde creo que ya te lo había platicado, donde las meten a a un bote de agua. Es un poco cruel el experimento. Las meten a un bote de agua y las están esperando a ver cuánto tiempo tardan en ahogarse y la mayoría 5 o 10 minutos, algunas aguantan 15 minutos y se ahogan. Entonces siguen haciendo el experimento con muchas ratas y pues sucede lo mismo. Y de pronto se les ocurre sacar a una rata. Después, 14 minutos ya aguantó, cuando estaba a punto de morirse, la sacan, la secan, le dan de comer, la tratan bien y después, ya que se recuperó, la vuelven a meter. Entonces, esa rata ya no aguantaba 15 minutos, ni 20 ni una hora, ni 5 ni 6 llegaban a durar hasta 15 o 20 horas, porque tenían el antecedente de que las habían sacado. Entonces, la esperanza las hacía, las hacía durar muchísimo más. Eso está bien padre, ¿no? Y no son locuras, lo puedes buscar. Hay un experimento, no recuerdo el nombre del científico que lo hizo, pero esto aplicado al esto tiene una aplicación, o sea, no es nada más información sin utilidad. A esto le puedes dar una utilidad en el deporte. Si vas perdiendo y no dejas de pelear, lo que tú dijiste hace rato, ¿no? Ir perdiendo 3-0 y de pronto, ya nadie quiere correr, ya nadie quiere echarle ganas y ay, qué flojera, ya que se acabe, pues ya perdiste, ya se te hundió el Claro, barco, ¿no? ese partido se perdió en la mente, ¿no? Claro, el poder de la mente, justo exactamente, el poder de la mente. Incluso en las ratas, ahora hay una diferencia muy grande entre La sí, mente de entre la las rata ratitas, con la ¿no? del humano, ¿no? Con el de nosotros, o sea, ahí hay algo que te dice mucho, ¿no? Claro. Sí, y bueno, volviendo a lo mismo, pues es tratar de evitar en el chico, pues el estarle diciendo una y otra vez, lo hiciste mal, ¿no? O concéntrate, no falles. O sea, el uso adecuado de las palabras y las formas en cómo lo comunicas, pues te cuenta muchísimo, ¿no? El tono de voz o la intención con la que se lo estás diciendo. En vez de reacciona, ¿eh? Reacciona a lo que hiciste, Claro, sigue, ¿sí? La siguiente es la buena, recupérala, inténtalo de nuevo. Entonces es la forma distinta de hacerlo y el tono en el que se lo estás diciendo y la intención, ¿no? Entonces siempre es importantísimo que vamos a estar hablando esto de comunicación, la forma en cómo el entrenador se debe comunicar con el chico, que es fundamental. Entonces, totalmente. es evitar las palabras que son incorrectas y que frustran a las que motivan y generan de manera directa, accesible y en corto tiempo la reacción positiva del chico, ¿no? Sí, totalmente. La comunicación es bien importante, es parte de lo que decía Menotti, ¿no? El entrenador tiene que estar bien preparado para poder transmitir bien las ideas a los futbolistas profesionales. Ahora, a los niños, yo creo que la preparación todavía tiene que ser mayor, es una responsabilidad muy grande y sobre todo más Claro, sencilla, ¿no? O sea, mientras más claro tienes un concepto o una idea, más fácil deberías poder explicarla. Por eso lo importante es estar bien preparados. claro. Y es que el objetivo aquí debe de ser normalizar el error y premiar la reacción. O sea, Claro, no espantarse por el error que cometa el chico, ¿no? Sino que ya se vea como algo natural, como algo parte del juego
como parte de la formación, pero cuidando siempre la reacción del chico y hacerla, ¿cómo se puede decir la palabra? No solamente premiarla, sino señalarla, ¿no? Claro. Ca- Cacarear el huevo, como decían antes. Hicimos algo bien, lo vamos a cacarear. Hiciste algo bien, como las gallinas, ¿no? Cuando ponen un huevo, lo primero que hace es cacarearlo. Entonces hizo algo bueno, hizo algo bien, pues hacérselo notar a él y al equipo, ¿no? Claro, eso es cierto. Fíjate que me tocó ver una vez un entrenador, estaba yo platicando con un entrenador muy bueno que tenía bueno, entre los dos estábamos platicando y teníamos la curiosidad de cómo detectar a un buen jugador, un jugador talentoso. Y él me decía que no siempre no siempre es a través de las cosas que hacen bien. O sea, que no solo es lo que hace bien, que lo que más se fija él, me llamó mucho la atención cuando me lo dijo, ¿no? Que en lo que más se fija él es en cómo reacciona al error. O sea, el error, lo que él intenta hacer y no le sale, eso es lo importante. Lo que intentó hacer, no le salió, cometió un error, pero cómo reaccionó al error, esa es la información que le da a este tipo para elegir este tiene fuerza mental especial. No por lo que hizo, sino por cómo reaccionó a lo que intentó y no le salió. Fíjate que me viene a la mente hace ratito que dijiste que para el jugador profesional, pues también se da ese tipo de errores en los entrenadores. Y ya a nivel fútbol profesional, ¿no? Y yo recuerdo a un jugador que Layún, no sé si te suena, Sí, y se lo trajeron hasta los comentaristas, ¿no? La culpa es de Layún. sí, Entonces todo lo que pasaba en el equipo se hizo general, ¿no? No, pues la culpa es de Layún, la culpa. Y el cuate toda la temporada le sufrió, como no tienes una idea, le costó mucho trabajo recuperarse. Y en la siguiente temporada, como que trabajó esa parte mental, ¿no? De dejar a un lado esas cosas porque ya no lo quería intentar, ya no lo quería hacer. Y él tenía buen disparo de larga distancia, de media y larga distancia, le pegaba muy bien a gol. Y cuando empezó a suceder eso, el tipo las echaba todas para afuera, ¿no? Y llegó un momento en que dejó de intentarlo. Y en la siguiente temporada trabajaron con él la parte mental, la parte emocional, y no importaba a dónde iba la pelota, ¿no? Había veces que le pegaba y en vez de pegarle a gol iba hasta tiro de esquina. Entonces sí, lo fueron disminuyendo mentalmente con la culpa es del Layún, ¿no? Perdimos por Layún. Y vi una entrevista donde pues, él explicaba que sí le afectó muchísimo todo eso y se vio disminuido. No supo cómo lidiar con eso porque ya lo usaban su frase para cualquier cosa extra fútbol. fue buen marketing porque sí se hizo muy famoso, sí lo recuerdo. Sí. Entonces, pues imagínate si a jugadores profesionales que tienen eh, todo el personal ahí a su disposición, no lo pudieron ayudar en esa temporada, pues ahora imagínate un equipo modesto que no cuenta ni siquiera con psicólogos o entrenadores preparados, pues cómo vas a ayudarlo a sobreponerse. Claro. Sí, no, no, obviamente a todos, yo creo que el error, el convivir con el error nos afecta a todos, sin importar la edad, ¿no? Mientras más chico aprendas a convivir y a lidiar con él, yo creo que más herramientas, como en todo, ¿no? Vas a estar muchísimo más preparado para cuando llegues al fútbol profesional. Claro, y entonces pues, los entrenadores deben determinar con una idea que diga, aquí puedes equivocarte, pero no puedes dejar de intentarlo, ¿no? Claro, eso es bien clave. Entonces, eso es el mensaje para los chicos. Todos pueden equivocarse, pero lo que no se les va a permitir es que no dejen
de intentar. Claro, sí, sí, yo creo que ese es el mensaje. Y pues con esto abriríamos el segundo tema, que es atención y concentración selectiva. Qué es esa atención y concentración selectiva que va ligada al tema del error? Y no necesariamente es estar concentrado en todo el tiempo, ¿no? Porque en, a los ojos del niño pasan muchas cosas enfrente de él, ¿no? A la hora de estar jugando. O es el balón, es el rival, es tu compañero, son los espacios, es el entrenador gritando, los papás en la tribuna. Entonces hay tantas cosas que lo pueden desconcentrar y el niño no puede atender todo, ¿no? Tiene que elegir bien el foco en lo que tiene que trabajar. Y esa es parte fundamental del entrenador, Sí, enfocarlo, ¿no? sí, Porque le va a estar gritando lo que decíamos hace rato, concéntrate, pon atención. Entonces, pues va a ser el error. Entonces, ¿en qué se va a enfocar? ¿Qué es lo que realmente, en qué debe poner su mente el niño que no sabe qué hacer? Entonces, el entrenador le tiene que dar puntos de enfoque concretos para trabajar con él. claro. ¿Cuáles serían Eso, estos tres? pues mira, ¿Perdón? lo que te decía al principio, primero tener claro, eh, pues, el concepto, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Mientras más claras tengamos las cosas, mm, mejor podemos ayudar a los niños transmitiéndoles ideas y haciéndoles entender, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál sería la diferencia entre atención y concentración? De forma fácil. La atención es algo a lo que enfocas uno de tus sentidos, ¿no? Cualquiera de tus sentidos te llama, puede ser la vista principalmente, pero puede ser cualquiera. Y la concentración sería donde enfocas, o sea, que mantienes esa atención sobre ese sentido, ¿no? No sé si te hace sentido lo que te digo. Sí, o sea, una cosa es oír y la otra es escuchar, ¿no? Claro, Entonces, oír, pues es la percepción claro, de lo que pasa a nuestro alrededor. Y el escuchar es poner atención en cada una de las palabras que se dicen. Entonces es lo exactamente. mismo, es exactamente lo mismo. Sí, exacto. Y ahorita lo dijiste muy bien porque el siguiente paso es ese, porque el cerebro trabaja solo. O sea, el cerebro a través de los sentidos captamos estímulos, ¿no? Y el cerebro con esa información te va a dar ideas, te va a dar pensamientos. Pero la concentración ya implica esfuerzo, ya implica tu mano, no solo el cerebro actuando solo. La concentración implica que tú gestiones esa información que estás recibiendo y que la proceses y la conviertas en algo que tú creaste, no en algo en automático que el cerebro lo da, porque el cerebro es una máquina brutal. Entonces, eso que comentas está bien interesante, la atención. La atención tú la puedes enfocar o te la puede, como lo dijiste muy bien, ¿no? El oído te puede decir, ahí hay algo. ¿No? Pero en automático y ni siquiera consciente, a lo mejor ni estás consciente, pero ya sabes que ahí está. Pero cuando te vuelves consciente, ahí ya estás dándole tu atención y le sumas tu concentración. O sea, ya eres tú tomando completa las riendas de la acción, ¿no? Totalmente tienes el control de las cosas, ¿no? Sí, Sí. Entonces, ahorita hablábamos de que son muchas cosas que pueden desconcentrar al chico. Ahora hay que señalarle en qué se debe de enfocar. O sea, dentro de exacto. todo lo que mencionamos, hay tres cosas que son fundamentales para concentrarse en el fútbol. Uno es el balón, el otro es el espacio donde se va a mover y el otro es o tu compañero o tu rival, dependiendo de la situación en la que estés, ¿no? Si Ujú. estás ofendiendo, si estás atacando, pues es tu compañero, si estás defendiendo, es el rival. Entonces, ¿cómo te vas a enfocar? Entonces, tienes que tener
tus sentidos alerta para tener la concentración en esas tres cosas, ¿no? Claro, qué padre este tema, porque lo combinaste muy bonito, ¿no? El orden de las cosas, el error, qué importante es el error y qué importante es saber si a ese error le damos nuestra atención. Si le das la atención es bueno, ¿no? Es bueno que le des atención y concentración consciente, porque si le das atención y concentración, no creo que se le pueda dar concentración inconsciente, ¿no? Más bien, si le das solo tu atención y dejas que el cerebro lo procese, eh, ahí ya te puede dar un error, un resultado equivocado, ¿no? De que, hijo, soy muy tonto, estoy equivocado. Pero si le das tu concentración y empiezas a manejar esa información como lo que es, el error es información neutra, tú mismo puedes, ya con la información que ya le diste al niño, puedes gestionar mejor esa información y decir, bueno, el profe no me regañó, el profe no me dijo que no vuelva a intentarlo, simplemente me dijo, esfuérzate, me esforcé porque cometí el error. Lo único que tenía que hacer era esforzarme para recuperar lo que hice y no botarme de risa o no quedarme lamentando, ¿no? Claro. Sí, te voy a poner un caso. El último partido que jugué, que ya lo jugué hace como unos 2, 3 años más o menos, yo ya no corro igual que antes. Entonces tengo que ser más inteligente y dosificando mi condición. Sí, Lo que tengo es más la posición del campo y la posición de mis compañeros. Entonces hubo una jugada en la que me dan el centro a mí, entró al área para disparar, pero me perfilé para pegarle con la pierna derecha, que no es la buena. Yo le pego, yo soy zurdo. Y entonces, pero yo ya había leído lo que decíamos la sesión pasada, ¿no? Yo ya había visto dónde estaban mis compañeros y entonces hago una finta, como que voy a tirar, abro las piernas, la pelota pasa porque venía el que sí le pegaba bonito, venía atrás de mí. Y cuando volteo, el otro cuate se quedó parado. Y, y entonces pensaban que el error, todo el mundo me decía que el error era mío, ¿no? sí, Cuando lo que hice fue dejarlo solito para que él le pegara y metiera el gol. Y le claro, dije, ¿por qué no corriste si venías atrás de mí? Veníamos juntos, ¿no? O sea, yo te vi, ¿por qué? Para el resto de las personas, para todos los que estaban viendo el partido, yo la regué porque le debí de haber pegado, pero yo sabía que él estaba mejor posicionado que yo sí, y que le pegaba mejor que yo con la pierna derecha. Si yo le hubiera pegado ahí, pues igual y la hubiera volado, no sé, pero no me sentí cómodo, pero sí hice una jugada en la cual lo dejé o lo iba a dejar totalmente desmarcado con toda la posibilidad de pegarle bien al balón. Él y yo supimos qué pasó. Para el resto de las personas, no. El resto de las personas mm, pues, me lo reclamaban. Pero si tú estás consciente, a lo que voy es que si tú estás consciente de que ese error no fue propiamente tuyo, dices, pues yo voy a seguir jugando, ¿no? Y me voy a seguir divirtiendo. Ya la siguiente que me cayó, yo sí le pegué. La claro, estrellé, la estrellé en el poste, ya no quise dársela a otro, ¿no? Dije, pues la voy a intentar y me la volvieron a echar y dije, pues va, como va y pues sí, le pegué otra vez con la derecha, pero le pegué al palo, ¿no? Entonces, de eso se trata esto, de que te estás divirtiendo y que entiendas el juego, de que entiendas tu posición con respecto al otro y que no haya que echarse culpas uno al otro, simplemente dialogarlo, porque también tus compañeros era lo que veíamos, ¿no? Tener atención en tus compañeros y el rol y dialogarlo en vez de reclamarlo, ¿no? Mi claro, compañero afortunadamente entendió que él no había corrido, que desestimó la jugada pensando que yo la iba a hacer y pues es que no debes de dejar de acompañar la jugada, no sabes si te la van a dar o no, ¿no? O sea, dialogarlo bien y seguirle echando ganas. claro.
Entonces, a lo mejor está mal que luego se ponga uno de ejemplo, pero este, a mí me llama la atención eso, que de algo negativo, porque la gente que estaba en el campo viendo que era mucha, viendo ese juego, eh, tenían una percepción distinta de lo que realmente había sucedido en el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo te sobrepones? Quitando todo lo que no debe de estar en tu mente, o sea, haciendo un barrido, limpiando y nada más concentrarte en lo realmente importante, que son esas tres cosas: balón, compañero y espacio. Claro. No, yo creo que platicar este tipo de anécdotas es bueno, es interesante, sobre todo cuando se las platica uno a los niños de forma atractiva, ¿no? O sea, siento que es muy, muy importante transmitirles experiencias a través de historias, que es lo más bonito, contarle historias a los niños y tratar de contárselas de forma atractiva, ¿no? Porque creo que así les vestimos más el ejemplo. Ahora, eso que comentas, el tema del el error mejorarlo a través no, ¿cómo era? Mejorar el error, no, mejorar, ya me confundí, mejorar a través del error, de cometer errores, es como uno, va mejorando al final de cuentas, porque si no te atreves a cometer un error, ¿cómo te vas a dar cuenta de lo que eres capaz o no? Ahora, para cometer esos errores, para atreverte a cometer esos errores, hay personas inclusive niños, ¿no? Que están dentro de un partido, están jugando el partido, están tan concentrados, tienen la atención en lo que están haciendo y con tanta concentración que aunque cometan un error y el entrenador les grite y les diga, no, pero ¿qué hiciste? Que estás mal, que no sé qué, no les afecta. Hay personas que lo tienen de forma natural, ¿no? O sea, y que ese error que cometieron, sumado al entorno y a la carga no solo, ellos no la traen interna, porque esto pasa, es real, algunos lo tienen y no saben ni cómo, ni por qué, pero que no les afecta que los demás les reclamen, ¿no? Y se comprometen, o sea, ya es como parte de su naturaleza, no todos somos iguales. O sea, en mi caso, te hablo hablando de los ejemplos personales, ¿no? En mi caso, a mí me pesaba muchísimo cometer errores porque yo de por sí no sé qué fue primero, si yo castigándome o el entorno, ¿no? Porque uno crece y el entorno te envuelve. Todo es información y el tema es cómo la gestionamos. Entonces, si uno no tiene ayuda para gestionar esa información, le cuesta más trabajo porque uno está chico y el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Al final tú mismo empiezas, ya cuando ya estás grande, empiezas a resolver cosas acá, dices, ay, bueno, pues, pero si llegas a tener ayuda desde antes, tu entorno también te cobija, un buen entrenador, un buen profesor, lo que sea, te dan herramientas para que si tú no tienes esa capacidad natural de sobreponerte al error, pues te ayuden, ¿no? Es importante, no sé si me expliqué bien, pero al final a lo que voy es la importancia del entrenador para detectar el talento y para detectar las debilidades. Claro, que al final de cuentas es eso, ¿no? Es una estratega, pero no nada más para armar su cuadro para ganar. Es una estratega que tiene que estar checando y monitoreando y escaneando a sus jugadores para fortalecerlos, ¿no? Sí, justo. Eh, el chico a veces toma decisiones, como decías, ¿no? Tú piensas que se va a venir para abajo y entonces el entrenador está gritando. Y yo he visto, ¿no? Porque he estado como auxiliar técnico o entrenador afuera de la cancha, ahí sobre la línea. Y entonces veo que a veces los niños voltean y ven al entrenador y le hacen así, ¿no? Y el entrenador así como, "Ch, ¿qué pasó?" Y el chavo riéndose.
sí, sí, coach. Sí, O sea, como que le dé el avión y el chico sigue jugando y se sigue divirtiendo, ¿no? sí. O sea, sí lo voltea, lo ve, le hace la señal y se está riendo, ¿no? Y dices, bueno, qué buena manera de gestionar la parte socioemocional y el entrenador afuera desgañitándose, ¿no? Claro, sí, El chico dije, yo vino a divertirme, ¿no? Pero ya te escuché, o sea, claro. ya te escuché y el entrenador así como que le baja. Dices, órale, estuvo genial. Qué curioso eso, porque es verdad. O sea, al final es cierto. Eh, y mira, ¿por qué nos cuesta trabajo? ¿Qué pasa si te equivocas? El entrenador no te va a golpear. O sea, ¿qué es lo que nos causa miedo? Ahí yo algo porque a mí me afectaba muchísimo, ¿no? Entonces, depende de lo que estamos pensando. Si acomodamos las cosas y entendemos que no sucede nada si nos equivocamos, sobre todo en un deporte. Hay errores que sí te pueden costar aceptar las consecuencias, ¿no? Pero hablando en temas deportivos, donde estás desarrollando tus habilidades, donde no hay otra cosa más que el deporte en juego, el equivocarte no te genera nada. El miedo lo haces, le das poder tú a ese miedo. También lo importante decirle a los niños, ¿no? El peligro es real en el deporte y en todo, en la vida en general, ¿no? Pero en el deporte el peligro es real, pero el miedo no. El miedo es una elección, eso es cierto, ¿no? Que tú decides tener miedo. Sabes que ahí los riesgos están, como decía Menotti también, ¿no? Los riesgos en la vida están. O sea, la única persona que no puede correr riesgos en la vida, en el deporte, pues, sería no jugando. Sería la única forma en que no puedes correr riesgos. Claro, Entonces, entender eso, que los riesgos están y tenerlo claro, pero no es fácil, o sea, no es fácil. Pero estoy convencido de que mientras más chico le des herramientas a un niño, mejor lo puedes ayudar a que lo gestione. claro. ¿Y por qué pasan este tipo de cosas? Porque no es falta el talento de los chicos, es la falta de entrenamiento atencional. O sea, el entrenador no pone atención en este tipo de situaciones, ¿no? Y para eso tiene que estar poniéndolos a jugar todo el tiempo. ¿Cómo se van a equivocar con un entrenamiento de conos? Mecánico, claro, no, exactamente. O brincando ahí la escalera, haciendo coordinaciones o haciendo zigzag. ¿Cómo se van a equivocar en un partido así, entrenando eso? Pues se van a equivocar jugando un Claro, partido que sea lo más real posible. Entonces ahí es donde se debe de trabajar, ¿no? Y es eh, esa falta de entrenamiento atencional. Eh, Estás poniendo atención a que el chico se equivoque y la forma en cómo lo vas a corregir de una manera cordial, de una manera prudente, que el chico se siente estimulado y con deseos de volverlo a intentar, ¿no? Y mejorar claro. cada. Claro, el reto del juego libre en libertad, ¿no? Decía el profesor Rubén Rossi que lo que un entrenador tiene que hacer es no darles operaciones mecánicas a los niños, sino generarle un ambiente para que se generen fenómenos de razonamiento, ¿no? Claro, O sea, que aprendan ellos a resolver problemas gestionando toda esa información, problemas reales, lo que dices tú, o sea, no. ¿Cómo van a poder desarrollar su capacidad de resolver problemas en jueguitos estructurados? Porque al final luego también no solo los ponen a brincar con hitos, sino los ponen a hacer juegos demasiado estructurados, 2 contra 2, donde hay 2 porterías de aquel lado y 2 porterías de este lado, y al final les dan un montón de indicaciones donde lo que menos hacen es dejarlos en libertad. sí, porque tienen que cumplir con las reglas Uf, del juego. claro, y el fútbol es bien simple, es bien sencillo, ¿no? O sea, puedes ponernos a jugar 1 contra 1, ok, 2 contra 2, muy bien, ponle 2 porterías y anotas allá y defiendes esta. Listo, ya no te Eh, compliques.
Yo me acuerdo que cuando estaba yo chico, nosotros somos cuatro hermanos y éramos dos contra dos, ¿no? Y eran cubetas las porterías, son unas cubetas de este tamaño, ¿no? La Sí. hoja. Y la pelota era una pelota esponja de este tamañito. Oh, Entonces había que meterla como fuera. Entonces, y era tan divertido porque también podías utilizar las paredes, ¿no? Como elemento para, de apoyo. de apoyo. Entonces, se ponía bien divertido el asunto porque tenías que meter una cosita de este tamaño en una porterita así redonda. Claro. Entonces, cuando te das cuenta de que si yo podía meter esa pelotita en algo tan chiquito, pues tú crees que no le iba a meter en una portería con dimensiones oficiales, pues claro, era difícil que la fuera yo a fallar, ¿no? Claro. Tengo esa anécdota de que un día estaba yo jugando en el medio campo y había un ingeniero que trabajaba conmigo, era un equipo del trabajo, y había un ingeniero que trabajaba conmigo que nunca habíamos platicado. Yo sabía pues que él trabajaba en la misma oficina y todo, pero nunca habíamos convivido. Y él fue al partido y entonces sale un rebote un poquito más de media cancha y voy midiendo la pelota y alguien ve que la estoy midiendo y sale corriendo inmediatamente, dice, este cuate le va a tirar desde ahí a la portería. Entonces sale corriendo y brinca. Entonces tuve que hacer un proceso, no sé cómo trabaja el cerebro, pero tuve que hacer un proceso mental rapidísimo para saber cómo le iba a pegar a la pelota para evitar pegarle al jugador y que la pelota saliera a la portería desde poquito más de media cancha. La intenté. Y entonces le pegué con la parte externa del zapato, hizo una comba, pero salió muy elevada. Y todo el mundo me empezó a gritar, ¿no? Ah, que no sé, incluso se voltearon algunos, ¿no? Ah, este cuate. Yo nada más me hice a un lado para seguir la pelota, la estaba siguiendo y le pegué en el cruce del travesaño con el poste. Ahí pegó la pelota y cuando pega todos se quedaron así, ¿qué pasó? Entonces se acaba el medio tiempo y va el ingeniero y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Tú tenías la intención de meter el gol? Sí. ¿Le pegaste sabiendo que este cuate venía? Sí. ¿Cómo sabías que la pelota iba a bajar ahí? No lo sé. Tengo la menor idea, nada más que sabía que si le pegaba con la parte interna, digo externa, iba a ser una comba, me iba a quitar de encima al jugador y la pelota iba a caer. Eso yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque toda esa práctica con esas pelotitas y con todo ese entrenamiento te hace que tengas ese conocimiento que no sabes de dónde lo sacaste, pero que sabes que va a suceder. Claro. Pero ese cuate, te digo, era ingeniero y entonces se quedó así pensando, ¿tú puedes lograr que la pelota haga eso? Sí, pues esa era la intención, meterla ahí. Y me dejó pensando, porque yo, pues cuando estás jugando, tú lo haces por inercia, ya sabes lo que intentas hacer, pero el resto de la gente no lo sabe. Entonces, es esa práctica de estar jugando fútbol, de estar todo el tiempo divirtiéndote, de pegarle de una forma, de pegarle de otra, de intentarlo con una pelota, con pelotitas hechas con papel y ligas, de estar jugando con balones de cuero, que estar jugando con pelotas de aire que se mueven horrible. Entonces, llega un momento en que toda esa experiencia y todo ese conocimiento almacenado hace que tu cerebro reaccione en segundos y sepa exactamente lo que tiene que hacer, en conclusión. Sí. Y la verdad, yo no me había puesto a pensar hasta que este cuate llegó y me empezó a cuestionar todo eso, ¿no? Pero él lo veía desde el punto de vista de las matemáticas, de las parábolas, de los ángulos.
Y dije, bueno, ¿cómo sabía que iba a bajar ahí? ¿Cómo sabía que iba a hacer esa comba? ¿Cómo sabía que iba a subir tanto para evitar al jugador y luego iba a caer, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Son procesos mentales rapidísimos que tu cerebro ejecuta así, pero a través de la experiencia, a través del error que has estado cometiendo, a través de estarle pegando y pegando y pegando cientos de veces, divirtiéndote jugando fútbol, con Claro, todas esas, con todas esas pelotas, ¿no? sí. Entonces se vuelve algo bien increíble, ¿no? Que dices, híjole, ¿cómo, Pues, cómo todo eso se concentró en ese momento? pues fíjate lo importante de la imaginación, porque digo, él igual no entendió lo que, o no comprendió del todo lo que tú querías hacer, porque, bueno, también es luego entender el juego, ¿no? Pero tú lo imaginaste, es como cada uno entiende el juego. Tú imaginaste algo. Para haber imaginado eso, lo que hablábamos el otro día también con el tema de la imaginación. Pues para imaginar necesitas atención y concentración. Si no estás atento a tu entorno, ¿no? Si no estás captando a través de tus estímulos, de tus sentidos, esos estímulos que te dan información, o vuelvo a lo mismo, a través de la atención, y estás gestionando esa información, o sea, estás concentrado, pues no puedes imaginar. Y te imaginaste meter un gol que no se dio, te lo imaginaste seguramente, por eso le pegaste, por eso hiciste lo que hiciste a través de la información que tenías de haber estado practicando con... O sea, fíjate qué maravilloso el cuerpo, ¿no? Todo el pasado, el presente y el futuro. Tu pasado de estar practicando, pegándole a esa con la pelotita de tenis, pum, 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 desarrollas una habilidad. Tu presente concentrado con atención, imaginando, manejando los tres tiempos, el futuro, algo que tú visualizaste que podías hacer, no lo concretaste, pero todos esos procesos te dieron la satisfacción de algo que estuviste cerca de hacer, ¿no? Y que llegara alguien y que te dijera, oye, ¿cómo hiciste eso? Pues ya es una satisfacción de a lo mejor muchos errores cometidos anteriormente y premiados porque dijiste, bueno, me imaginé algo que estuvo cerca de pasar. No sé, a lo mejor después metiste otra cantidad de goles, ¿no? Ahorita nos estás contando Sí, esta que tiene que ver, porque a lo mejor fue muy padre por como la estás contando y no entró, pero a lo mejor metiste otros goles que justifican toda tu experiencia pasada y es. sí, simplemente fue intentar algo diferente, porque era más de media cancha. O sea, pues, ¿qué loco hace eso? Sí, O pues el sea, que lo ve, o sea, los locos que hacen eso son los que están concentrados y están con atención al juego. sí, entonces ahí ahorita me llegó esta imagen de que, pues dije, lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque la pelota cuando se viene hacia mí, estaba yo parado en el lugar donde dije, la pelota me va a caer en el lugar preciso, nada más es cómo lo voy a hacer. Y luego si a eso le aumentas que alguien vio, se dio cuenta del otro equipo lo que iba yo a hacer, salió corriendo hacia mí, ¿cómo evitar a ese jugador y seguir haciendo la misma jugada? Ujú. Entonces son procesos cognitivos de que tu cerebro procesa en segundos, te manda la imagen y la ejecutas, ¿no? Y que te valga gorro lo que opinen los demás, que ni siquiera habían visto, nomás vieron para dónde salió la pelota y todo el mundo empezó a chiflar y a gritar y a decirme de cosas, sobre todo mis compañeros, ¿no? Sí. Pero yo sí me quedé viendo la pelota, la fui siguiendo, dije, a ver si funciona y ¡pum! Nomás vi cómo se movió la portería del trancazo cuando bajó. Ni el portero hizo por la pelota cuando vio que se estrelló ahí, así como que se sacó de onda, como que, órale, ¿qué onda?
Y a partir de ahí me empezaron a marcar más, ¿no? Porque pues, imagínate, este cuate, si está más cerquita, ¿qué va a hacer? Claro, Pero bueno, es una anécdota, no entró la pelota, pero son cosas que te marcan que todas las anécdotas que te estaba mencionando tienen que ver con los procesos cognitivos, ¿no? Cómo trabaja el cerebro y cómo a mí me va dejando, cómo sucedió esto, cómo pasó. Y entonces tienes que empezar a reflexionar sobre eso para poderlo utilizar en otros momentos, ¿no? Yo los claro. agarro para trabajar con los chicos. Decir, bueno, si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. No tengo nada especial o diferente del resto. Ahora nada más hay que entenderlo, cómo funciona y cómo poderlo poner en práctica con cualquiera de los chicos. Y que Claro. lo intenten, y que lo intenten, y que lo intenten. Y precisamente aquí nadie se equivoca, ¿no? No juzgar. A mí me juzgaron mucho todo el tiempo, pero no sé, yo creo que tenía una mentalidad más fuerte que la de ellos y nunca dejé de intentar. ¿Por qué? Porque lo importante era la diversión. Yo me quería divertir a pesar de todo lo que sucediera en el campo, ¿no? Yo me quería divertir. Fíjate qué interesante, porque en mi caso es totalmente al revés. A mí me faltaba esa capacidad de soporte y de aguante, ¿no? De intentar. Yo dejaba de intentar. Yo dejaba totalmente de intentar y por el miedo, ¿no? Y me gusta, o sea, me gusta reconocerlo porque ahora es una herramienta muy padre para poder detectar a un niño con miedo. O sea, tenía talento para jugar y tenía miedo. Y el talento quedaba enterrado por ese miedo. Entonces ahora cuando yo veo un niño, inmediatamente detecto el talento y cuando tiene miedo lo detecto más fácil. Y trato de ayudarlo y hablar con él y decirle, de darle herramientas para que lo gestione. No, somos una máquina increíble. Aquí creo que lo interesante es que el entrenador preste atención a lo que es un niño y a lo que somos como seres humanos, y que después se concentre en el niño para que lo ayude, porque somos una máquina perfecta. Deberíamos estar sorprendidos de la capacidad que tenemos, pero para razonar y para operar, ¿no? En todo, en el tiempo en general, presente, pasado y futuro. ¿Qué manera de combinar las cosas? eh, Inclusive como niños, ¿no? O sea, no nada más a la edad de adultos, sino como niños, como todo el tiempo estamos curioseando y son, como decía Piaget, ¿no? Que los niños son pequeños científicos, porque todo el tiempo están preguntando, no porque lo descubran o porque descubran cosas, sino porque todo el tiempo están preguntando. Ese es el mejor científico, no el que encuentra respuestas, sino el que no deja de preguntar. Y luego, El que- conforme vamos creciendo, perdemos ese asombro y creemos que sabemos más y menos preguntamos. Entonces, ahí lo que creo que es muy importante de todo esto que estamos hablando es que el entrenador se sorprenda de lo que es un niño, que sepa el oro que tiene en sus manos y la responsabilidad tan grande de una computadora que no ha sido posible que sea creada por nosotros. O sea, somos una maravilla. sí, y fíjate que los temas que hemos estado tocando, que están ahí en el canal de YouTube para la gente que no los ha visto, tú tienes uno que estuviste trabajando con Rubén Rossi, que se llama El poder del cerebro, y a raíz de ahí hemos nosotros ya trabajado la fuerza mental especial, la intuición, ahorita la gestión del error en el fútbol base y la atención y concentración selectiva. Todo esto tiene que ver con procesos cognitivos, Ujú. todo. Entonces no hemos dejado de hablar del potencial que hay en los chiquillos y que tienen aquí al alcance y que el entrenador nada más quiera utilizar los pies del niño, ¿no? Claro, claro, exactamente. Cuando lo importante está acá arriba. Sí.
O sea, ya llevamos como 4 o 5 programas tocando el tema que tiene que ver con estos procesos cognitivos, lo que es la fuerza mental y lo que es el poder del cerebro, y no hemos hablado de los pies, ¿no? Es que, No, claro, es que tienes toda la razón, porque al final la neurociencia bien aplicada, o sea, de manera más sencilla, lo que nos dice es que lo que se tiene que entrenar es el cerebro, no los músculos. claro, así de fácil. Y entonces esto es lo que manda todos esos impulsos al resto del cuerpo, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, y te va a ayudar a que tus extremidades resuelvan de manera acertada, asertiva, que hagan lo que quieren que tú hagas, ¿no? O que necesitas hacer o solventar lo que le pongas, la problemática. Esto es lo que va a trabajar de manera inmediata. Pues si tienes chicos fortalecidos mentalmente y además eh, de manera socioemocional, la parte socioemocional también está fortalecida, pues vas a tener unos guerreros en la cancha, ¿no? Y no nada más eso, sino líderes para su equipo. claro. Es todo, todo el tema mental es totalmente todo. Y yo no lo creía, ¿no? O sea, lo padre de reconocer que uno está mal, el cambio, cambiar es ir para adelante. No siempre, bueno, también uno puede cambiar para mal, pero, pero al final, reconocer que ya para mí ya es tarde, ¿no? O sea, tarde para mi vida futbolística, pero nunca es tarde para los demás. O sea, ahorita mi experiencia me sirve a mí para ayudar a los niños y me hace sentir muy feliz, fíjate, me hace pasar de una etapa de futbolista a una etapa ahora de entrenador donde sin querer vivir a través de los niños, vivo a través de ellos, ¿me entiendes? O sea, no porque yo quiera que ellos sean exitosos, sino para mí el éxito con ellos es que aprendan a vivir sin miedo, Claro, que no pasen el proceso por el que tú pasaste, ¿no? ¿sí? O que pasen por él, pero sin miedo. No, Claro. porque yo pasé por ahí con mucho miedo. Ahora, ¿cómo no te detectaron ya jugando de manera profesional? Entonces quiere decir que la atención está puesta en otras cosas por Claro, parte de los entrenadores y está mal hecho. O sea, pasaste por infantiles, por categorías infantiles, pasaste por juveniles, pasaste por reservas al fútbol profesional y que nadie te haya detectado que jugabas con miedo. uf, qué buena esa, fíjate. Eso es cierto, eso es muy cierto, porque no hubo un solo entrenador que me dijera, oye, usted es un cagón o usted es un miedoso. Nunca, jamás. Te digo, yo lo disfrazaba muy bien, ¿no? Porque inclusive cuando había que tirar penales, yo estaba muerto de miedo, pero siempre alzaba la mano y fallé un montón de penales. De hecho, cesaron a un entrenador en segunda división en Chihuahua porque me ofrecía tirar un penal. Y yo venía de una lesión y lo fallé y bueno, lo terminaron corriendo por mi culpa, me metió una regañiza bárbara porque en la plática había dicho quién lo iba a tirar. Pero el tema es ese, nunca, absolutamente nadie se acercó para decirme, oye, oiga, usted tiene un problema severo, tenemos que solucionarlo. Debe ser muy difícil también, no digo que yo lo detecte todo, ¿no? O sea, pero sí hay, así como el talento deja huellas, el miedo deja muchas también. Claro, pero deben ser positivas, ¿no? Ya ves, hay que saberse sobreponer y si lo trabajas desde niño, pues vas a tener cuates bien fortalecidos mental, física, emocionalmente, ¿no? Claro, mira, nadie va solo en la vida, esto es un equipo. La vida es hacer equipo. Entonces, si alguien necesita ayuda, hay que tenderle la mano, ¿no? Y sobre todo si son niños. Y que los niños, no solo es que con nosotros como adultos estemos dispuestos a ayudar a los niños, sino convencer a los niños de que pueden pedir ayuda. Y luego eso
también es complicado, ¿no? Saber decir necesito ayuda. Claro. Entonces vamos a trabajar con otros temas que tienen que ver con esto, ¿no? Hace rato hablabas de la creatividad, pues vamos a tocar el tema de la creatividad aplicada al juego en nuestra siguiente sesión, ¿qué te parece? Muy bien, me parece excelente. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque es cuando rompes la estructura, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Entonces, la creatividad lo único que hace es ayudarte a encontrar soluciones a problemas. La única forma que tienes para entrarle al problema de manera directa es siendo creativo y es no teniendo miedo Claro, y hacer las cosas diferente, que sucedan cosas diferentes de lo que el resto de las personas está haciendo. Entonces, la creatividad rompe paradigmas. La creatividad son movimientos inesperados que también ayudan en el juego, ¿no? Están esperando que te vayas siempre por el mismo lado, pues ahora me voy para acá, ¿no? O voy a claro. hacer que me voy para acá. Entonces, la creatividad es importantísima en toda la vida cotidiana, pero y lo más bonito y lo más padre es que todos la tenemos. El problema es que no todos la desarrollamos. Y de eso se trata, esa es la finalidad del entrenador. Todos la tienen, sácale provecho y desarrollala en cada uno de tus jugadores. Claro, en el fútbol el creativo es el nombre es bien bonito, ¿no? Ay, ¿de qué juego de creativo? El creativo es el jugador más importante, eso es cierto. Y la creatividad, esto también es bien bonito, ¿no? La creatividad es imaginación en acción. O sea, lo que tienes dentro, lo imaginas y lo sacas, ¿no? Y pero ¿cómo? Necesitas vencer el miedo. Así es. Entonces, va ligado un tema tras otro, ¿no? Sí, ¿Y de dónde sale la creatividad? Otra vez acá. sí, sí. De Vamos a la, seguir de la mente, ¿no? Tu sí, totalmente. hemisferio, tu hemisferio está dividido en dos, el hemisferio izquierdo y derecho, uno es el lado creativo y el otro es el lado formal, ¿no? Ujú. Entonces, el lado derecho, pues es el que vamos a estar utilizando y vamos a trabajar los dos. Vamos a hacer que Claro. los chicos desarrollen sus dos hemisferios y puedan trabajar de manera organizada, ordenada, pero también organizada, ordenada y estructurada, pero también que se rompan todas esas reglas, ¿no? En determinado momento, que es lo que hace que el jugador sea diferente. Sí, y qué fácil es, parece que es muy difícil, porque dices, ¿cómo vas a ayudar a un niño a que maneje sus dos hemisferios? Bien fácil, déjalo jugar. Pues sí. Y los dos ahí van a estar puestos. ¿Sí? La parte estructurada de hazlo fácil y la parte no estructurada o creativa de inténtalo, Claro. rompe la Sí, regla. te digo, lo padre de esto es que como entrenadores tenemos que estar sorprendidos de cómo realmente estamos hechos, pero para eso hay que echar un ojo dentro de nosotros. Exacto. Bueno, Isra, pues hasta aquí le vamos a dejar, ya nos colgamos ya nos pasamos de la media hora, pero espero que los que escuchen el video o lo vean, pues les parezca un tema interesante y lo puedan aplicar en sus entrenamientos. Perfecto, sí, muchísimas gracias, Héctor. Un saludo a todos y que nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, cuídate mucho. Gusto en saludarte. Un saludo a todos. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Bye.